Consultas en Access. Creando una consulta global. Una vez creadas las relaciones, el siguiente paso es crear consultas diversas entre tablas. Para ello, en la banda Crear se hará clic en el icono Diseño de consulta. Aparecerá la ventana Mostrar tabla, en cuya etiqueta Tablas aparecen todas las existentes en nuestra base de datos. Como nuestra intención es hacer una consulta global, según se van seleccionando haciendo doble clic en cada una de ellas, aparecerán situadas detrás de la ventana Mostrar tabla y como hay relaciones entre ellas, se mostrarán las relaciones pertinentes. Cerrada la ventana, vamos a posicionarlas en pantalla optimizando sus miniaturas debidamente. Como bien sabemos, las consultas son los objetos de una base de datos que permiten recuperar datos de una o más tablas, modificarlos e incluso almacenar el resultado en otra tabla. También se puede definir una consulta como la unión de filas resultantes, puesto que las filas del resultado de una consulta tienen una naturaleza distinta a las filas de las demás tablas, ya que corresponden a varias filas de la tabla o las tablas de origen. En la rejilla inferior, también llamada QBE, vamos a ir posicionando los campos necesarios de las tablas con las cuales vamos a realizar la consulta. Comenzaremos con la tabla principal TBL00 películas, en donde se hará doble clic en los campos más representativos, tal y como se aprecia en el ejemplo. Eso sí, como hay relaciones entre esta tabla y las secundarias, cuando lleguemos a un campo que comience por ID de la tabla TBL00 películas, localizaremos en la tabla enlazada no el primer campo, sino el segundo. De esta manera, en la tabla TBL01 clasificación edad, se hará doble clic en el campo clasificación edad EDA. También contaremos con el campo género gen de la tabla TBL04 género, días proyección día de la tabla TBL02 días proyección, sesión SES de la tabla TBL05 sesión y así sucesivamente contaremos con los segundos campos de las tablas relacionadas. Y por supuesto, también contaremos con los campos de la tabla TBL00 películas que sean de interés. Concluida la creación de la consulta, procederemos a ejecutarla haciendo clic en el icono Ejecutar, en donde aparece el resultado de la misma en una nueva ventana donde todos los datos del resultado dan la apariencia de que nunca hayan estado separados. Regresando nuevamente al diseño de la consulta haciendo clic en el icono ideal, vuelve a visualizarse la vista en donde se aprecian las tablas y la famosa rejilla QBE. Para visualizar nuevamente el resultado de la consulta, se hará clic en el icono Ejecutar para ver los resultados de la misma. En este punto, se puede asegurar que los datos 18 años, suspense, LUN, tarde o Santiago Apóstol, entre otros, pertenecen a sus respectivas tablas y que solamente se escribieron una sola vez, aunque aparecen repetidos a lo largo de las distintas columnas de la consulta generada. Como se aprecia, Access le ha puesto un nombre representativo llamado Consulta 1 como nombre provisional a esta consulta. Entendida la consulta, vamos a cerrarla. En este momento aparecerá una ventana llamada Guardar como, en donde aprovecharemos para especificar un nombre a la misma que será 00 Global. Ya en la zona izquierda, en el panel de objetos, se aprecia el nombre de consulta. Por supuesto, si se hace doble clic en ella, vuelve a aparecer el resultado que hemos apreciado constantemente en estas escenas. Es muy interesante comenzar por una consulta global, pues de ellas se pueden generar más consultas. A las consultas también se le puede denominar query en singular o queries en plural. Entendiendo la diferencia entre Access y Excel.
Si ahora posicionamos en pantalla nuestra primera base de datos plana TBL Películas Trabajo creada en Excel y el resultado de la consulta de Access, se observa que son casi idénticos los datos. Y decimos casi idénticos, pero hay diferencias. Se aprecia que en la parte superior, la hoja de Excel en donde las celdas verdes identifican los campos clave comienzan por ID, mientras que en nuestra consulta, la parte inferior, se visualizan los resultados generados de la query. Como recordaremos desde un principio, se hicieron auténticos malabarismos en Excel para convertir nuestra base de datos plana a base de datos relacional en Access. El trabajo fue muy duro, pero gracias a nuestro esfuerzo y tenacidad se consiguió. Simplemente visualizando la tabla de arranque creada en Excel llamada TBL Películas Original, nos damos cuenta de que ha sido muy provechoso todo el itinerario para entender las verdaderas diferencias entre ambas bases de datos. Se vuelve a insistir en la división de las tablas con las que partíamos en la hoja de Excel y las que hemos creado en Access, y que gracias a las relaciones se pudo conseguir el objetivo marcado desde un principio. Hemos aislado, partiendo de una simple hoja de cálculo, los datos correspondientes en una sucesión de tablas. Ahí es donde reside el secreto de las bases de datos relacionales. Es decir, en la división está el éxito, puesto que de esta manera se controlan muy bien los datos intentando que no existan repeticiones. Por eso, estamos aprendiendo una excelente lección. Se tiene que realizar un exhaustivo estudio en el diseño de una base de datos relacional antes de acometer el trabajo. En este diseño influirán varios factores, siendo la estrategia organizativa la mejor. Vemos como en la consulta global están representados muchos campos de la tabla de películas. Pero no hay que olvidar que otros campos importantes proceden de las tablas secundarias y no son precisamente los campos clave de aquellas. Por ejemplo, los campos clasificación edad-EDA, género-gen, días-proyección-día, sesiones SES y otros pertenecen a las tablas secundarias que, unidas mediante sus campos clave a la tabla principal, son capaces de alimentarla sin ninguna dificultad. Creación de más consultas. Obtenida la primera consulta llamada 00 Global, lo ideal es crear un duplicado de la misma para generar rápida y fácilmente otras consultas. Pulsando las clásicas Ctrl+C y Ctrl+V, aparecerá una ventana llamada Pegar como, en donde en su interior nos recomienda el nombre copia de 00 Global. Procederemos a escribir 01 género suspense. Ya por el nombre se intuye que deseamos un listado de películas cuyo género es precisamente el de suspense. Para ello, entrando en el diseño de la consulta, en la columna género gen se escribirá suspense en la fila criterios. Y eliminaremos todas las columnas de la derecha en la rejilla QVE, puesto que estos campos no son de interés para esta consulta. Al ejecutar la misma, aparecen las películas pertenecientes a este género y que son las 3 existentes en la demostración. Al cerrar la consulta, se nos pide si deseamos guardar los cambios, a lo que respondemos positivamente. Volvemos a crear una nueva consulta partiendo de la ya creada 00 Global. Le aplicamos el nombre 02 Clasificación Familia. Se intuye que deseamos un listado en donde se muestren las películas familiares. Para ello, entrando en modo diseño de la consulta, en la columna correspondiente se escribirá en la fila criterios la palabra familia, entendiendo que al ejecutar la consulta se mostrarán las películas buscadas. Se puede apreciar que hay 6 películas para cine familiar. Cerremos nuestra consulta y guardemos los cambios.
Cerrada esta, vamos a por una nueva consulta o query. Creamos la consulta 03 Cine Puerta Sur. Si conocemos bien nuestros campos, se puede imaginar que esta consulta intenta comunicarnos las películas que se proyectan en este cine. Por supuesto, vamos a eliminar algunos campos que no interesan para esta consulta. Observemos que Puerta Sur hay 4 películas que serán proyectadas en las 4 salas Grace Kelly, Audrey Hepburn, Tom Cruise y Lauren Bacall. Vamos a por la cuarta consulta, basada sobre la consulta principal, la 00 Global. Procedemos a duplicarla y a especificarle un nombre como por ejemplo 04 en 3D Sí. No es difícil de entender que se busca un listado de aquellas películas que se exponen en 3D. También vamos a eliminar algunos campos que no interesan para esta consulta. Para ello, en la columna en 3D PEL, en la fila Criterios, vamos a escribir la palabra Sí debidamente acentuada. Puesto que es el último campo de la columna en la rejilla QVE, este se podrá desplazar a la izquierda con la finalidad de que aparezca en una posición un poco más privilegiada al ejecutar la consulta. Para ello, y en modo diseño de la consulta, seleccionamos la columna correspondiente, la movemos de posición y al ejecutar vemos como la columna en 3D PEL está mucho mejor y más representativa a la vista. Y por supuesto, al cerrar la consulta, guardamos debidamente los cambios realizados. Veamos la consulta que mostrará aquellas películas cuyos espectadores no han superado los 5.000. Esta consulta se llamará 05 Pelis menor 5.000 espectadores. Procedamos a realizar las modificaciones oportunas en el diseño de la misma, eliminando algunos campos que no son necesarios. Pero además, en este modo de diseño vamos a arrastrar el campo espectadores PEL un poco más a la izquierda con el fin de que aparezca a la derecha de los títulos de las películas, especificando el dato menor 5.000 en la fila Criterios de dicho campo. El resultado nos muestra 16 películas en las cuales los espectadores han sido menos de 5.000 en cada una de ellas. Para finalizar, vamos a cambiarle el nombre a las consultas generadas anteponiéndoles el prefijo QRY a todas. Esto les dará un aspecto más profesional. Para ello, se deberá hacer clic en cada una de ellas y entonces, pulsando la tecla de función correspondiente, se le aplicarán estos 3 caracteres que las diferenciarán con los otros objetos, como por ejemplo las tablas. He aquí el resultado final. Podemos diferenciar perfectamente los nombres de las tablas con los nombres de nuestras consultas creadas. Y con estas últimas modificaciones se termina este taller de 8 vídeos en donde se ha realizado un amplio despliegue para conseguir, partiendo de una base de datos plana, una base de datos relacional. Muchas gracias por la atención y recuerden visitar este canal de YouTube para seguir aprendiendo más técnicas sobre tecnologías ofimáticas. Hasta pronto.